Hey, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Duty Network. Es el espacio donde desentrañamos el futuro de las finanzas a través de las criptomonedas. Soy Efraín Jiménez y hoy tengo el gran placer de presentarles a un invitado muy especial, mi querido Samuel Plaza, un experto en inversiones de JFD Brokers, conocido por su profundo entendimiento del mercado financiero y en particular del emocionante mundo de las criptomonedas. En este momento en que las criptomonedas se han consolidado como una de las clases de activos más intrigantes y debatidas, la conversación de hoy promete ser reveladora. Así que vamos a explorar no solo el potencial de las criptomonedas como una herramienta de inversión, sino también los desafíos, los riesgos y oportunidades que presentan en el panorama financiero actual. Así que con la volatilidad del mercado de criptomonedas ofreciendo tanto riesgo como recompensa, la experiencia y los conocimientos de Samuel serán de invaluable ayuda para navegar en estas aguas a menudo muy turbulentas. Así que vamos a discutir las tendencias actuales en el mercado de cripto, las estrategias para construir un portafolio de criptomonedas equilibrado y cómo los inversores pueden protegerse contra la volatilidad y los cambios regulatorios. Además, también vamos a abordar las perspectivas futuras de las criptomonedas, incluyendo la adopción institucional, la innovación tecnológica y cómo pueden coexistir con las monedas tradicionales y los sistemas financieros existentes. Este diálogo es esencial para cualquier persona interesada en el mundo de las criptomonedas, ya sea que estén dando sus primeros pasos o busquen profundizar sus conocimientos y estrategias de inversión en este dinámico mercado. Así que, pues, sin más preámbulo, démosle una cálida bienvenida a mi querido Samuel Plaza. Samuel, es un honor tenerte aquí con nosotros. Gracias por compartir tu visión y experiencia en el fascinante mundo de las criptomonedas. Hola, Efren, muy buenas tardes. Encantado de estar contigo, de discutir más sobre temas de criptomonedas, de mercados financieros, de aprender un poquito más y bueno, y de compartir, ¿no? Con toda tu audiencia, con toda tu comunidad, pues lo poquito o lo mucho, ¿no? Que sabemos sobre este apasionante mundo. Así que nada, espero estar a la altura de esta entrevista y bueno, poder ofreceros un contenido que os pueda ayudar, ¿no? A la hora de tomar decisiones de inversión sobre este mercado tan apasionante. Excelente, amigo, muy bien. Bueno, pues comencemos entonces. Hablemos un poquito de los fundamentos de las criptomonedas como activos de reserva. En tu opinión, sobre las criptomonedas, especialmente sabemos que lo que más te gusta es el Bitcoin. Entonces, como activo de reserva, ¿qué opinas de este? ¿Crees que pueda ser comparable con el oro o con otros activos tradicionales? ¿Cómo lo ves? A ver, esto es una discusión digamos que se abrió un poco antes de, pues, un poco de la inestabilidad que surgió a raíz de la guerra de Ucrania, a raíz de un poco de los conflictos, ¿no? Que estamos viendo un poco en el mundo y muchos operadores o muchos analistas observaban cómo era posible, ¿no? Que esta inestabilidad que se estaba produciendo digamos, a nivel geopolítico podría generar que Bitcoin se convirtiera en un activo refugio, ¿no? Yo bajo mi punto de vista personal, como analista y como pues, operador que llevo muchísimos años en los mercados, yo considero que Bitcoin nunca se debería considerar como un activo refugio, al menos de momento. Principalmente por un motivo, porque Bitcoin todavía no es un activo financiero regulado. O sea, no existe lo que podemos definir como una cámara de compensación, como por ejemplo ocurre con el oro, ¿no? Si es verdad que, bueno, obviamente la tecnología de Bitcoin nos permite tener una trazabilidad sobre las operaciones de Bitcoin, pero no llega a la categoría o no llega a la categoría de activo refugio. Por tanto, para mí, dado a su volatilidad, dado a su origen y dado a su composición como instrumento o como activo, no podría valorarlo todavía como un activo refugio. Eso no quiere decir que dentro de 15, de 20 años o de 50 años no se convierta realmente en un activo refugio porque todo el ecosistema financiero haya cambiado, ¿no? Y haya favorecido que eso se produzca. Pero yo a día de hoy, Bitcoin hablaría más de un activo, más una moneda digital que tiene una serie de utilidades de hecho respaldan los propios mercados y los propios analistas y más un activo especulativo más que un activo refugio, ¿no? A la misma categoría que cualquier otro activo, ¿no? Como por ejemplo acciones, fondos de inversión o cualquier otro tipo de activo financiero, ¿no? Con apalancamiento, sin apalancamiento. Pero llamarlo a día de hoy activo refugio para mí
lo veo más un error en este momento, porque además no es un activo tangible como el oro, ¿no? Que tú puedas guardar en tu casa o en una cámara de seguridad y que inmediatamente lo puedas hacer líquido, ¿no? Entonces, yo soy bastante reticente a la hora de definirlo todavía como un activo refugio. Ok, qué buena opinión nos das, porque efectivamente creo, yo pienso que al momento de estar invirtiendo, al momento de estar gestionando tus recursos, es cuando realmente hay afectaciones en los números, es decir, en los resultados. Entonces, podemos tener una opinión, podemos tener un sentir o podemos tener una perspectiva acerca de este tipo de cosas y ponernos en un lado de la balanza, como lo mencionas. Sin embargo, también yo creo que es importante revisar cuáles son los resultados, cuáles son nuestros números y también cuál es la estrategia que quiero seguir. Porque si, como tú mencionas, si lo que yo quiero es tener un activo que yo quiera utilizar como refugio y ese es el único fin, bueno, pues entonces ver estas características que tú mencionas y al Eso es. momento de compararlos entre el oro y lo que es la criptomoneda, pues obviamente que a lo mejor no cumple con mis expectativas como Mm, inversionista, con lo que quiero lograr, hacia donde quiero ir. Pero eso si es. a lo mejor lo que realmente quiero es mover, ¿verdad? Ciertos recursos de un país a otro, de un lugar a otro, de un momento a otro, a lo mejor en ese sentido podría ser mejor tal vez para mi objetivo, en este caso la Mm. criptomoneda, podríamos pensarlo. ¿Cómo ves? Sí, así es, ¿no? Por ejemplo, la gran versatilidad que tiene, por ejemplo, el Bitcoin es precisamente eso que comentabas, ¿no? La posibilidad de que con esa divisa digital, de una forma, digamos, prácticamente inmediata, puedo mover ese capital en diferentes jurisdicciones, en diferentes países, y puedo hacer uso de él o puedo hacerlo líquido en cualquier momento, ¿no? Gracias a la tecnología, a Internet y a todo lo que ello lo envuelve, ¿no? Pero claro, hay la categorización de un activo refugio tiene unas características muy particulares. Por eso yo, digamos, el Bitcoin no lo incorporaría dentro de esa categoría de activos refugios, porque un activo refugio se debe definir como un activo que utilizamos para refugiarnos de un momento de inestabilidad económica o de un momento, digamos, de incertidumbre económica, ¿no? Esto, por ejemplo, lo vemos en el oro. El oro sube su cotización o aumenta su cotización cuando comienza una crisis financiera, cuando comienza una guerra, un conflicto, cuando se presenta de repente un acontecimiento que nadie esperaba, ¿ok? Y que obviamente genera una inestabilidad, una incertidumbre. Por tanto, por eso se le llama activo refugio, ¿no? Y siempre muchísima gente durante, digamos, periodos de bonanza económica intenta tener ciertas reservas de oro en su poder, aproximadamente un 10, un 15% de su patrimonio. ¿Para qué? Para que en el momento en el que llegue esa incertidumbre económica y necesiten hacer líquido sus activos o su cartera de inversión o su patrimonio, ese tipo de activos, el oro, es un activo que fácilmente se puede convertir en líquido, se puede convertir muy rápidamente en dinero, cosa que, por ejemplo, no ocurre con las acciones, no ocurre con los fondos de inversión y no ocurre con otro tipo de activos financieros. Claro, ¿qué ocurre con el Bitcoin? Que hay gente que dice, no, pero es que yo Bitcoin lo puedo hacer líquido muy rápido. Bueno, cuidado, porque esto quizás puede ser un poquito más complicado dependiendo de el exchange donde tengas el dinero, si lo tienes en una wallet física, si lo tienes en una wallet digital. Cuidado con esto porque puede ser un poco más complejo de lo que puede parecer. Y luego, adicionalmente, debemos tener en cuenta que el Bitcoin, cuando vienen mal dadas o cuando vienen épocas de incertidumbre o problemas, también cae, también se devalúa de una forma muy fuerte. Lo que quiere decir que es un activo muy volátil. Y como tiene mucha volatilidad, se debe incorporar dentro de la cesta de activos de riesgo o activos especulativos, no activos, digamos, que sean refugios, ¿no? Porque no tienen un comportamiento que se rige por otros muchos factores que no es los elementos que he descrito antes, por ejemplo, para el caso del oro. Por tanto, bueno, sí es verdad que Bitcoin es un activo
muy ágil a nivel, digamos, mundial, que lo puedes mover y lo puedes ocultar, ¿no? Podríamos decir, puedes ocultar tu patrimonio gracias a Bitcoin, pero también, obviamente, yo no lo consideraría en estos momentos como un activo refugio. Puede que el día de mañana llegue a esa categoría, ¿no? Porque su uso se extienda de forma masiva, se enraíce dentro de nuestra cultura financiera, que el Bitcoin se puede usar para ese tipo de funcionalidades, pero yo creo que a día de hoy todavía no ha llegado a esa categoría, ¿no? Debería pasar un proceso un poco más largo. Es correcto. Entonces, para todos nuestros inversores que quieren incursionar este tipo de activos, como son las criptomonedas, Ujú, desde tu perspectiva, hay algunos desafíos en los que quiero que profundicemos. Es decir, ya hablabas de la volatilidad, ya hablabas de la incertidumbre y también de las normas regulatorias, que en este momento tanto el Bitcoin y todas las criptomonedas están fuera de esto. Entonces, ¿cuáles serían, desde tu perspectiva, las recomendaciones específicas para aquellas personas que empiezan o que a lo mejor ya tienen algo de dinero invertido en el tema de las criptomonedas? ¿Cuáles serían tus recomendaciones específicas para estos amigos? ujú. Pues mira, lo primero de todo es comentar que yo tengo criptomonedas compradas. O sea, dentro de mi portfolio de inversión, dentro de mi estrategia de diversificación, hay una parte que yo destino a las criptomonedas y en concreto destino a Bitcoin. Por tanto, tener siempre criptomonedas o tener una estrategia planteada para en este caso, Bitcoin, lo veo como un elemento muy positivo, porque, por ejemplo, en los momentos en los que nos encontramos ahora, donde estamos, por ejemplo, muy cerca del halving que se va a producir, observamos patrones de comportamiento que nos dan datos de que Bitcoin podría alcanzar los $90.000, ¿no? Por tanto, aquellos que hayan ido haciendo buy and hold, seguramente ahora es donde van a empezar a ver ese fuerte repunte y esa gran rentabilidad. Por tanto, tener un poco de criptomonedas a expensas de esa fuerte o esa potencial rentabilidad siempre es una muy buena estrategia y una muy buena opción. Y de hecho, muchos de los inversores que estén ahora mismo invirtiendo en criptomonedas estarán viendo que obviamente les está dando muchísima rentabilidad, ¿no? O todas aquellas personas que habían sufrido tantísimo cuando compraron Bitcoin en los niveles máximos de los 60, de los $50.000 y que parecía que esto se iba a hundir, ahora parece que vuelven otra vez a resurgir, ¿no? De las cenizas, como se suele decir. Por tanto, pues bueno, veremos a ver qué ocurre y esto siempre es un elemento que nos puede proporcionar rentabilidad a nuestras inversiones, a nuestra cartera global. Por tanto, pues bueno, yo las expectativas que tengo sobre las criptomonedas son positivas. Yo reconozco que soy inversor quizás no súper profesional o quizás no súper, eh, digamos, informado sobre el mundo de las criptomonedas, pero tampoco lo necesito, porque al fin y al cabo es un activo financiero que se mueve como cualquier otro. Y yo creo que siempre habría que tener un poco de cripto en nuestra cartera. Correcto, muchísimas gracias. Y eso me lleva a mi siguiente pregunta, la diversificación. Porque al final, pues siempre buscamos la diversificación como un medio para mitigar los riesgos, porque Ujú, estamos de acuerdo que en el mundo financiero, el mundo de las inversiones, nada hay seguro. Es decir, no ujú. hay ningún activo que podamos decir este nunca pierde. Siempre hay altas como bajas. Entonces, en ese sentido, ¿qué podríamos decirles a nuestros amigos en el tema de diversificación, tomando en cuenta, por supuesto, el tema de las criptomonedas o el Bitcoin? Ujú. Pues mira, en este caso lo más fácil sería decir, bueno, pues invierto un poco en Bitcoin, invierto un poco en Solana, invierto un poco en Ethereum, invierto un poco en estas otras criptomonedas. Yo creo que en el caso de las criptomonedas, este planteamiento de diversificación no puede ser tan simplista. ¿De acuerdo? No puede ser simplemente, pues venga, voy a tener una cesta de criptomonedas, de 10 o 15 criptomonedas y a ver cuál de ellas pues, se revaloriza y pega el pelotazo, ¿no? Porque al final, si tú observas el comportamiento de todas las criptomonedas o de la gran mayoría de ellas, se mueven al mismo son que se mueve el Bitcoin. O sea, si Bitcoin sube, el resto de criptomonedas suben, unas más, otras menos, pero van un poco, digamos, al calor de esas criptomonedas. Por tanto, mi solución de diversificación para las criptomonedas iría en dos ámbitos, dependiendo del tipo de inversor que seamos. Si somos un inversor activo o un inversor pasivo. Un inversor activo no es otra cosa que una persona que toma ya sus propias decisiones, ¿no? Y crea su propia cartera de inversión. Por tanto, para inversores activos, yo quizás intentaría diversificar
dentro del mundo de las criptomonedas, invirtiendo, por ejemplo, en compañías que estén referenciadas a criptomonedas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, creo que esta mañana analizábamos una empresa que se llamaba Carvana, ¿de acuerdo? Que, digamos, está dentro del mundo de las cripto. Por ejemplo, los exchanges que cotizan en bolsa, como Coinbase, podría ser también una alternativa, ¿no? Y en definitiva, decir, bueno, pues voy a invertir un poco en Bitcoin, pero voy a invertir también en estas empresas que están relacionadas con el mundo de las criptomonedas, ¿no? Directamente comprando participaciones o acciones que tengan, ¿no? Y una segunda opción, que creo que es muy interesante, ya de forma pasiva, ¿no? Para ese tipo de inversor que no quiere complicarse tampoco excesivamente la vida, ¿no? Sería invertir en ETFs Ah, referenciados a las criptomonedas. ¿Por qué? Porque esto, un ETF, o los ETFs que están surgiendo ahora sobre criptomonedas, lo que hacen es, uno, nos ayudan a la diversificación y nos ayudan a los riesgos, a controlar mejor los riesgos. ¿Por qué? Porque esos dos fundamentos, diversificación y riesgos, los derivamos a un gestor profesional, ¿no? De gente mucho más preparada que nosotros, como los gestores de BlackRock, de JP Morgan, de Bank of America, todos estos grandes bancos que obviamente pues tienen un mayor conocimiento que nosotros y están mucho más preparados a la hora de invertir en este tipo de instrumentos, ¿no? Por tanto, yo diferenciaría, digamos, esas dos formas, ¿no? Dentro del ámbito de la diversificación. Desde el punto de vista activo, buscando quizás alternativas a nuevas tecnologías, compañías que desarrollan nuevos proyectos para criptomonedas, y luego por otro lado aquel que, pues bueno, mira, yo no tengo tiempo para estar buscando este tipo de cosas o no quiero meterme demasiado en este mundo, simplemente quiero tener un pequeño capital y que eso se vaya revalorizando, optar por más esa gestión pasiva a través de ETFs referenciados al Bitcoin, que es alguna novedad que acaba de surgir. muy bien, muchísimas gracias. Oye, y precisamente que mencionas este tema del ETF, me gustaría pedirte, por favor, que nos ayudes a nuestros amigos un ABC para entender qué es un ETF y qué implicaciones tiene que hoy se haya emitido precisamente en relación a Bitcoin. ¿Qué significa esto para nuestros amigos inversores que gustan de las criptomonedas y cómo lo pueden entender de manera simple? El ABC. Pues muy sencillo, un ETF no es otra cosa que un fondo de inversión cotizado, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Pues es un fondo de inversión, digamos, es una cantidad, una bolsa de dinero que se va a destinar a invertir en una serie de activos financieros. En este caso, en el caso de los ETFs referenciados al Bitcoin, lo que van a hacer esos fondos es invertir en Bitcoin, en otras criptomonedas y también invertir en compañías o invertir en proyectos tecnológicos referenciados o relacionados con el mundo de las criptomonedas. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el objetivo de estos ETFs o de estos fondos de inversión? Batir la rentabilidad anual que genera el propio Bitcoin. ¿De acuerdo? Ahora bien, esto desde un punto de vista, digamos, pasivo, porque quien asume la responsabilidad de la gestión de esos activos, o sea, dónde compran, cuánto venden, son los propios gestores de ese fondo. ¿De acuerdo? Hay un equipo profesional, pues con altísimas capacidades, matemáticos, físicos, pues gente muy preparada para la inversión, para el mundo de la inversión, que lo que va a hacer es gestionar todo ese patrimonio que recogen para esos fondos, e invertirlos en esos activos para generar una rentabilidad a sus clientes. ¿Por qué el ETF es muy interesante? Porque sus costes operativos son muy bajos para los clientes, ¿de acuerdo? Para quien compre ese ETF. Y por eso se llaman fondos de inversión cotizados, porque a ese ETF se le da un valor por participación. Es como si fuera una compañía, como si fuera una empresa, y cada participación que tú puedes comprar de ese ETF tiene un valor. Pueden ser $20, $30, $50, $100, $2000, ¿de acuerdo? Dependiendo de la composición de ese ETF, pues tendrá un valor u otro. Y tú, al final, como inversor particular, ¿qué haces? Comprar participaciones dentro o acciones dentro de ese fondo de inversión. Si al fondo le va bien, el valor de esa participación se incrementará. Por ejemplo, yo compro una participación del ETF del Bitcoin a $100. Si durante este año consigo una rentabilidad del 50%, pues
mi participación a final de año valdrá $150. ¿Cuál será mi rendimiento? Un 50%. ¿De acuerdo? Por tanto, digamos, esa es la forma de componer o lo que consiste muy resumidamente, ¿no? Un ETF. ¿Por qué es importante esta noticia o este nuevo evento de que se han creado o se ha dado luz verde a la creación de ETFs sobre el Bitcoin? Pues es muy importante porque tenemos que tener en cuenta que el Bitcoin no es un activo regulado. El Bitcoin no cotiza en ninguna bolsa. No cotiza en la bolsa de Londres, no cotiza en la bolsa de Nueva York, no cotiza en la bolsa de Chicago. O sea, no tiene una cámara de compensación donde las transacciones de ese activo financiero se cruzan y son conocidas, ¿no? Una cámara de compensación o lo que es la bolsa de Nueva York, hay compradores y vendedores. Y lo que hace la bolsa de Nueva York es cruzar esos intereses, ¿no? Y la bolsa de Nueva York es el intermediario, digamos, que protege o que intermedia entre los intereses del comprador y del vendedor. ¿Qué ocurre? Que en el caso del Bitcoin esto no ocurre, no es un activo regulado que cotice en ninguna bolsa. Por eso es un hito muy importante que se creen estos tipos de vehículos financieros que sí están regulados, porque un ETF es un instrumento regulado que sí cotiza y sí tiene que cumplir una serie de parámetros mínimos para que sea invertible, para que la gente pueda invertir en él y tiene que cumplir una regulación. Por tanto, a través de un vehículo financiero que es el ETF, o un instrumento financiero que es el ETF, se ha conseguido, digamos, regular un activo que no está regulado. Entonces es un evento importantísimo, ¿no? Por eso los ETFs en el Bitcoin ahora mismo tienen muchísimo interés y creo que en estos días, ahora mismo, se estaban batiendo récords de ingresos o de captación de capital para estos ETFs sobre el Bitcoin, ¿no? O sea, la gente se está volviendo loca con la compra de estas participaciones de estos tipos de ETFs porque nadie se quiere perder esta oportunidad, porque es un hito en la historia de los mercados financieros que esto ocurra, ¿no? Es la regulación a través de un instrumento financiero de un activo que no está, digamos, es regulado por ninguna ley ni por absolutamente nada, ¿no? Por eso es tan apasionante y tan interesante. Y sobre todo para el pequeño inversor, creo que es un vehículo muy interesante. Por lo que decíamos antes, mejoras mucho la diversificación porque se encarga otro de hacerlo por ti y mejoras muchísimo los riesgos porque se encarga otro de hacerlo por ti. Muy bien, muchas gracias. Bien, en ese sentido, cuando uno se encuentra con la decisión de decir, bueno, le entro por la parte del ETF o le entro por la parte de directamente criptomonedas. Yo pienso, dime si eso es así, tiene que ver con el perfil del inversionista. Entonces, ¿qué perfil del inversionista sería para entrar por la parte de ETFs y qué perfil de inversionista sería para entrar directamente en la inversión en criptomonedas? Pues mira, un perfil conservador, una persona que, digamos, pues no quiere asumir grandes riesgos de pérdida, eh, que bueno, que busque una rentabilidad más o menos conservadora para batir los objetivos de inflación o incluso un poquito más, pues seguiría directamente pues a los ETFs, ¿no? Perfil conservador lo uniría a un perfil más de ETFs, por eso que comentábamos antes, ¿no? Y un perfil más agresivo iría más a la compra directa de criptomonedas, ¿no? Entonces hay decisiones porque ahí es donde directamente digamos, a experimentar volatilidad, vas a experimentar gestión de riesgo, vas a experimentar realmente pues todo lo que se compone de la gestión activa y por tanto eso siempre es una actividad de mayor riesgo, ¿no? Por tanto, si a alguien le va la marcha y lo que quiere es actividad y lo que quiere es movimiento y tomar decisiones y demás, obviamente se tendría que ir directamente a las divisas, ¿no? Perdón, a las criptomonedas, más que el ETF. Aún así, yo considero que las dos opciones son viables. O sea, tú puedes destinar parte de tu capital, un 50% al ETF y ser más conservador, y luego la otra parte, 50%, gestionarla tú mismo de una forma más agresiva, comprando y vendiendo constantemente, ¿no? Con múltiples estrategias. Yo creo que una cosa no estaría reñida con la otra. Muy bien, excelente. Has mencionado ya algunos eventos interesantes, por ejemplo, la creación del ETF, el tema del halving y este tipo de cosas. Entonces, eso me lleva a pensar en la formación y la educación del inversionista que tiene intereses en el tema de las criptomonedas. ¿Qué recomendaciones nos darías para mantenerse informado, para mantenerse educado en este tipo
de activos y además preparado para los cambios, para el futuro que viene. Ujú. Bueno, lo primero de todo, yo creo que yo siempre lo defiendo, ¿no? Esto, leer mucho. Sobre el mundo de las criptomonedas se ha escrito muchísimo. Hay, yo creo que libros sobre criptomonedas y sobre el mundo de la blockchain que son increíbles y que son lecturas que, pues, oye, que siempre viene bien. Eh, para mí los libros, a mí me encanta leer y por eso yo creo que siempre me voy por ese tipo de conocimiento, ¿no? Los libros y demás. Luego, como segundo elemento, yo me iría, digamos, a Internet. Internet es un mundo maravilloso donde encontramos muchísima información. Ahora, yo siempre, digamos, lo miro desde un punto de vista crítico, porque al igual que en Internet puedes encontrar muchísima información muy válida y que te puede enseñar muchísimas cosas, también hay información que no está tan validada y que, pues bueno, puede ser más un engaño, puede ser más información falsa, que te puede hacer generar unas expectativas que no esperas, ¿no? Por tanto, yo me acercaría mucho a Internet, buscar información en los principales buscadores, canales de YouTube, donde nos explican, y hay canales de divulgación sobre criptomonedas donde vas a aprender muchísimo, como es el caso de tu propio canal, donde se puede aprender obviamente muchísimo. Y luego, como tercer elemento, también la figura del mentor. ¿Vale? Yo siempre lo digo que un mentor lo que te va a ahorrar es muchísimo dinero. Aunque tú tengas que pagar a ese mentor, aunque tengas que pagar a un profesor o una academia que te enseñe a invertir en este tipo de activos, realmente tener un buen mentor, o sea, una persona responsable, seria, que enseñe bien. No estamos hablando de estos vendehumos que te prometen rentabilidades del 200%, del 300%. No, alguien serio que realmente, digamos, te ponga los pies en el suelo y te explique la realidad de este mercado. Tener esa figura de mentor te va a ahorrar muchísimo dinero, aunque tengas que pagar, pues obviamente por ese tipo de formación. Porque el mayor error que puede cometer un inversor, me da igual que sea de criptomonedas o de cualquier otro activo, es la ignorancia. El creer que él es más listo que los demás en un mundo tan competitivo como el de los mercados financieros y llegar y pretender pues ser el próximo Warren Buffett, ¿no? Hay una altísima probabilidad de que eso no ocurra. No quiere decir que, oye, que no se te dé muy bien y que te hagas millonario invirtiendo en criptomonedas. Todo puede ocurrir, obviamente, y ese es el objetivo, ¿no? El tener rentabilidad. Pero hay una probabilidad muy alta de que no sea así. Entonces, la figura del mentor lo que te va a ahorrar es a darte esos tener disgustos, perder dinero de forma tonta, caer en engaños, caer en estafas y que realmente ayudarte a que siempre tengas los pies en el suelo y seas consciente de dónde estás trabajando, dónde estás invirtiendo. Por tanto, para mí, esos tres elementos es leer todo lo que puedas, leer libros, informarte lo máximo posible. Internet está lleno de foros y de información muy, muy valiosa, un montón de herramientas para aprender y luego la figura del mentor que te va a ahorrar, como digo yo siempre, muchísimo, muchísimo dinero. Claro, por supuesto. Muchísimas gracias. Bien, una pregunta más. Ya hemos hablado de diferentes revoluciones, diferentes hitos que han marcado la historia y obviamente la aparición del mundo de las criptomonedas es una de ellas. Pero hoy justo estamos viviendo en este nuevo aparición, digamos, de una revolución tecnológica y me refiero precisamente a lo que es la inteligencia artificial. Entonces, en ese sentido, en tu experiencia, desde tu perspectiva, según tu opinión, ¿cómo es que va a ayudar, impulsar, afectar precisamente la inteligencia artificial para todos estos instrumentos que están apareciendo como el ETF, como las nuevas criptomonedas o inclusive el mismo Bitcoin? ¿Cómo ves que pudiera afectar esto? Pues honestamente, sobre esto yo creo que nadie todavía tiene ni idea de hasta qué punto puede llegar, ¿no? Es como si cuando comenzó Internet alguien dijera que 20 años después o 30 años después todos íbamos a tener un smartphone en nuestra mano, íbamos a tener una conectividad enorme, íbamos a poder hacer videoconferencias con personas de otros países y demás, ¿no? O sea, realmente la revolución tecnológica que implica la inteligencia artificial, como acaba de llegar, digamos, 2023 ha sido el auge de la inteligencia artificial y 2024 estamos empezando a ver cosas inéditas, ¿no? Como con nuevas herramientas, ha habido un boom, ¿no? de la inteligencia artificial que está, digamos, marcando un nuevo paradigma, ¿no? Dentro de, pues, no solamente dentro de nuestra vida normal, sino también dentro el sector financiero, ¿no? Y de cómo trabajamos dentro del sector financiero. Yo creo que la inteligencia artificial
va a ser muy importante en el desarrollo sobre todo de sistemas especulativos, sistemas de control, nuevos sistemas, digamos, de machine learning, nuevos sistemas también de blockchain que sean más ágiles, más, digamos, más desarrollados, más sofisticados, ¿no? Pero si te tuviera que decir, oye, ¿dónde ves la inteligencia artificial dentro de 10 años? Es imposible predecirlo. Igual que en Claro. su momento, cuando surgió Internet, era imposible predecir hasta dónde podríamos llegar. O sea, yo creo que aquellos que inventaron Internet en aquel momento no tenían ni idea de lo que podríamos llegar a día de hoy, ¿no? Nadie en su sano juicio imaginaría un mundo como lo estamos viviendo a día de hoy con Internet, ¿no? Pues yo creo que la inteligencia artificial va a ser ese nuevo paradigma, similar al de Internet, y va a generar una explosión, yo creo que de productividad, de ideas, de creatividad muy, muy grandes. También en el lado oscuro, porque hay que reconocer siempre que las tecnologías generan un lado positivo, como Internet, ¿no? De conectividad, de comunicaciones, eh, muchas cosas positivas nos ha traído, ¿no? Internet, pero también hay un lado oscuro, ¿no? Internet también ha generado, digamos, muchos problemas en nuestras vidas personales, ¿no? La forma de relacionarnos o la forma de trabajar. Pues la inteligencia artificial también puede provocar, digamos, digamos, este tipo de situaciones negativas o estos problemas en el futuro, ¿no? De hecho, por ejemplo, la Unión Europea y muchos desarrolladores de inteligencia artificial o empresas que se dedican al desarrollo de inteligencia artificial están, digamos, llamando a la alerta de decir, oye, cuidado, porque no sabemos todavía lo que tenemos entre manos. O sea, no sabemos hasta dónde puede llegar esto, y es importante que se regule porque puede afectar de una forma muy, muy importante a nuestras vidas. Y por supuesto, esto lo va a cubrir absolutamente todo, no solamente el mundo de la inversión, sino el mundo de las criptomonedas, nuestra vida personal, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de comunicarnos, absolutamente todo. Y obviamente las criptomonedas van a ser otro mundo donde la inteligencia artificial va a penetrar, y va a penetrar de una forma muy profunda. Es correcto, perfecto, muy bien. Como última pregunta, mi querido amigo, muchas gracias por todas tus opiniones, pero ¿qué le dirías a una persona que está arrancando, que hoy está viendo este material y dice, oye, pues está padre, quiero meterme al tema de las criptomonedas? ¿Por dónde podría arrancar? Paso uno, dos, tres. ¿Qué es lo que podríamos decir para que pudieran empezar? Pues bueno, yo creo que primero unas cuantas lecciones de historia. Esto es muy importante, ¿no? Conocer los orígenes. Si no conoces el origen de algo, si no sabes cómo funciona por dentro, es mejor que no te metas en el mundo a invertir, ¿no? Esto lo dice siempre Warren Buffett, ¿no? No inviertas en algo que no sabes cómo funciona o que no conoces, ¿ok? Por tanto, lo primero antes de lanzarte a invertir en las criptomonedas, pues obviamente conoce un poco, ¿no? Cómo funcionan las criptomonedas, cómo se originó el Bitcoin, de dónde surge, quién es su creador, cómo funciona o cómo es la estructura de ese Bitcoin, qué son los bloques, qué es la blockchain, cómo se genera todo ese ecosistema y cómo se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, ¿no? Y qué otras criptomonedas o otros proyectos han ido surgiendo, por qué unos funcionan, por qué otros no, por qué unas valen más, menos, o sea, entender un poco todo el ecosistema que genera o que hay en torno a las criptomonedas, ¿no? Y hasta dónde pues nos han llevado. Creo que es muy importante eso. Primero, conocer el pasado, conocer la historia de hasta dónde hemos llegado para entender mejor cómo funciona todo eso, y después, una vez que ya tengamos ese conocimiento básico, pues ya entrar en un conocimiento más avanzado, digamos, más financiero, ¿no? Decir, vale, Bitcoin es esto y yo quiero invertir en este tipo de productos, o las criptomonedas son esto y yo quiero invertir en este tipo de productos. Pero para ello me tengo que formar también en análisis técnico. Por ejemplo, ¿no? Saber interpretar un gráfico de Bitcoin, saber por qué el precio sube, baja, qué es una compra, qué es una venta, cómo funcionan las plataformas de negociación de criptomonedas, todo este tipo de cosas, ¿no? Yo empezaría por ahí. Primero un poco de historia, aprender un poco cómo se creó todo esto, y luego a partir de ahí irme desarrollando para saber cómo puedo invertir en criptomonedas, y hacerlo obviamente de forma responsable, de forma informada y pues teniendo en cuenta los riesgos que existen. Eso para mí serían los elementos claves a la hora de comenzar a invertir en criptomonedas. Excelente, mi querido amigo. Muchas gracias
pues la verdad estamos muy contentos de poder tener este espacio contigo y sabemos que lo que nos viene va a estar brutal. ¿A qué me refiero? Lo próximo que tenemos, de hecho, amigos, ya le estaremos contando todo lo que tenemos para hacer con Samuel. Va a estar increíble, va a estar brutal. Tendremos mucho de esta sabiduría de él. Así que, pues, le queremos agradecer a Samuel por estar acá con nosotros. Hemos llegado al final de este live, súper cargado de información sobre el mundo de cripto y la verdad estamos mega agradecidos, mi querido Samuel, por darnos la oportunidad de enterarnos un poco de tu perspectiva, cómo ves este mundo de las criptomonedas y pues estamos sumergidos, digamos, en estas aguas criptográficas. Además, estamos deseosos de compartir esos conocimientos y también experiencias que sin duda nos van a dar mucho para pensar y, ¿por qué no?, para actuar también. Así que recuerden, mis amigos, que el mundo de las criptomonedas está siempre en movimiento, lleno de oportunidades, pero también de sus buenos desafíos. Así que los que hemos charlado ya hoy es la punta del iceberg, precisamente para que sigan investigando, sigan aprendiendo y como dice Samuel, pues obviamente echarnos un clavado a la historia para poder entender en qué nos estamos metiendo y obviamente para poder sacar el mejor provecho. Así que no se olviden de seguir a Samuel y precisamente a su compañía, digamos, que es JFD Brokers, para que podamos seguir con estos experiencias, conocimiento financiero y sobre todo para que podamos sacar siempre la mejor tajada. Así que, mi querido Samuel, ¿tienes algún comentario final para nuestra audiencia? Sí, nada, como siempre digo, ¿no? Muchísima suerte a todos aquellos que se quieran introducir al mundo de las criptomonedas, al mundo de los mercados financieros también, por supuesto. Sobre todo, la clave en este mundo es conocimiento, sentido común y sobre todo, pues, entender que donde vamos a competir es un mundo muy complejo y un mundo muy, muy competitivo. Por tanto, eh, los pies en la tierra, ¿no? Como decíamos antes, hay que tener los pies en el suelo, bien, bien plantados y a partir de ahí empezar a construir para poder conseguir ese objetivo de rentabilizar nuestro dinero a través de las criptomonedas. Excelente, amigo. Muchísimas gracias. Pues bueno, pues nos vemos en el próximo video. Manténgase seguros y como siempre, a la casa de esas oportunidades cripto. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.